Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy y en este módulo vamos a ver qué son los osciladores. Los osciladores son indicadores técnicos que nosotros los vamos a utilizar como indicadores secundarios en conjunto con el análisis de precio. Generalmente y muchos operadores utilizan los osciladores para operar en mercados de rango, es decir, en mercados laterales por su naturaleza tan volátil que tienen y que son fáciles de leer. Pero utilizando esa naturaleza de los osciladores, nosotros podemos utilizarlos en mercados tendenciales para determinar cuándo una tendencia se ha sobreextendido, ¿sí? Entonces, uno de los usos que le vamos a dar a los osciladores es para medir el sentimiento del mercado en los extremos del precio. Puede ser en zona de máximos o cuando el precio empieza a testear la directriz. En esos puntos del mercado, el oscilador nos avisa que el precio se sobreextendió y que necesita de una corrección. Otro uso que le damos a los osciladores es para medir el impulso o momentum del precio, es decir, la fuerza que tiene el mercado. Un oscilador nos puede decir si una tendencia está culminando o está fuerte mediante las divergencias. Por ejemplo, si tenemos una tendencia alcista, ¿sí? Y vemos que el oscilador también replica esa tendencia alcista, ¿sí? Y luego, por ejemplo, en estos picos, el oscilador nos muestra que cambió a bajista, significa que la tendencia, ¿sí?, el precio está perdiendo impulso o momentum, es decir, que está perdiendo fuerza. A este fenómeno, cuando el precio sube, ¿sí?, y cuando el oscilador muestra lo contrario, es decir, empieza a mostrar una tendencia bajista, se lo llama como divergencia. ¿Sí? Que ya lo vimos en videos anteriores cuando hablamos de patrones de cambio de tendencia. Cuando se da un patrón de cambio de tendencia es muy común ver que en los osciladores se muestre una divergencia en el precio, es decir, que podemos ver precios cada vez más altos o cada vez más bajos y que el oscilador nos diga lo contrario. También nosotros debemos saber cuándo tenemos que utilizar estos osciladores, porque cerca del principio de una tendencia alcista, supongamos que ya pasamos la fase de acumulación y la tendencia comienza a ser alcista, el oscilador no nos sirve de mucho porque empieza a dar falsas señales en contratendencia, ¿sí? Entonces nos puede hacer que no aprovechemos el máximo del movimiento. En cambio, hacia el final de un movimiento, por ejemplo, hacia el final de un movimiento alcista o hacia el final de un movimiento, hacia el final de un movimiento bajista y hacia el final de un movimiento alcista, por ejemplo, en la fase de distribución o en la fase de acumulación, ahí sí los osciladores se vuelven extremadamente importantes. Otra de las características que tienen estos osciladores es que fluctúan, ¿sí?, en un rango de valores predeterminados. Por ejemplo, simulemos lo que sería un oscilador, ¿sí? Este es la línea del medio, es el punto en medio del oscilador y va oscilando entre los valores, ¿sí? Este es el punto medio y la parte de arriba se lo conoce como sobrecompra y la parte de abajo como sobreventa, ¿sí? Acá lo nombramos sobrecompra y sobreventa. Cuando el precio está en esta parte, es decir, cuando el oscilador está, mejor dicho, está en la parte de sobrecompra, en la zona de sobrecompra, quiere decir que el movimiento en el precio ya se sobreextendió demasiado, ya está sobrecomprado, hay muchas manos en el activo en ese momento y que ya necesita de una corrección. Esa corrección no necesariamente es un cambio de tendencia, ¿sí? Puede ser una simple corrección, ¿sí? Una simple corrección en corto plazo y luego seguir con la tendencia de fondo, que en este caso sería alcista. Por eso lo utilizamos como indicador secundario. Y cuando está en sobreventa, quiere decir que el precio ya
ya corrigió bastante, ¿sí? Supongamos que está acá, ya corrigió bastante y que necesita una corrección al alza, ¿sí? En esta parte el mercado ya está sobrevendido. Y por último, muchos traders utilizan los osciladores para operar en mercados de rango o consolidaciones, es decir, cuando el mercado está lateral, ¿sí? Porque un mercado lateral se mueve de esta manera, ¿sí? Entre dos, eh, entre dos niveles de precio. Supongamos que este es nivel 20 de precio, $20, y este es el nivel $10, ¿sí? Entonces, usando un oscilador nos puede decir, ¿sí? Si utilizamos un oscilador, en esta parte nos va a indicar cuándo está sobrecomprado y cuándo es el punto justo para vender, ¿sí? Cuando se va a esta parte del oscilador, seguramente nos va a indicar cuándo el precio está sobrevendido y cuándo es el mejor momento para comprar, y así. Por eso lo utilizan muchísimo para operar mercados de rango o mercados que estén en tendencia lateral. Y fíjense que el movimiento de los osciladores se asemeja muchísimo al movimiento de los ciclos del mercado. Más bien los osciladores miden los ciclos del mercado. Miden cuando el mercado está en acumulación, recuerden la teoría de Dow, cuando el mercado está en fase alcista y cuando se encuentra en zona de distribución, ¿sí? Y la fase bajista. Luego comienza de nuevo la acumulación y así. Y recuerden cuando hablamos del ciclo de negocio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a recordarlo, vamos a borrar primero. En esta parte, que es recesión, que es cuando viene de una tendencia bajista, cuando el mercado entra en recesión, ¿sí? Cuando las tasas de interés suben, cuando el mercado de acciones baja, cuando el precio de los commodities baja, ¿sí? Luego sigue la fase de expansión, la fase alcista, que en este momento las acciones empiezan a subir, los commodities empiezan a subir y las tasas de interés vuelven a bajar. Luego esta parte de distribución es la toma de ganancias y acá comienza la crisis, ¿sí? Cuando ya la economía se sobrecalienta, cuando ya las acciones subieron demasiado, cuando ya los commodities subieron demasiado, los inversionistas más astutos empiezan a tomar ganancias, empiezan a distribuir sus posiciones y luego vuelve la recesión, ¿sí? La recesión, y esta, en la fase de acumulación, vamos a llamarle depresión, que es la parte más baja del mercado, ¿sí? Que sería acá, depresión. Un ejemplo parecido al ciclo de negocios, al ejemplo del ciclo de negocios, lo podemos ver en la teoría de Dow, que lo explicamos en videos anteriores. Cuando el mercado está en depresión, cuando el ciclo de negocio está en depresión, lo podemos asimilar con la etapa de acumulación de la teoría de Dow, en donde reina la desesperanza. Acá todo el mundo sabe que el mercado está desplomado, está en mínimos, ¿sí? Y nadie quiere invertir en este punto. Pero y ahí es cuando empiezan a invertir o empieza a entrar el dinero inteligente, es decir, nosotros. Luego comienza la tendencia alcista, ¿sí? Acá empieza a reinar el optimismo, la tendencia alcista, la recuperación del mercado ya es evidente, ya la conocen todos, entonces acá empieza a haber participación pública, ¿sí? Llevándolo al ejemplo del ciclo de negocios o a la teoría del ciclo de negocios, esta etapa se la puede conocer como expansión. Luego tenemos la etapa de distribución en la teoría de Dow, que sería la etapa de complacencia, ¿sí? Cuando ya hay euforia, hay sobreoptimismo en el mercado, los inversionistas astutos, el dinero inteligente, nosotros, sabemos que en este punto ya ya no entran más manos compradoras y ya es momento de tomar ganancias. Llegado al ejemplo del ciclo de negocios o su teoría,
En esta etapa de distribución, en donde nosotros comenzamos a vender nuestras posiciones, se lo puede conocer como etapa de sobrecalentamiento, cuando la economía está sobrecalentada. Entonces, ¿cuándo es mejor utilizar estos osciladores? En estas dos etapas, en la zona de acumulación, para detectar cuándo el precio está recuperando su momentum, ¿sí? Y en esta parte, en la zona de distribución, cuando utilizamos los osciladores para detectar cuando el precio está perdiendo impulso o momentum. El momentum significa fuerza del mercado o fuerza del precio. Entonces, siguiendo este ejemplo, vamos a explicar el efecto desplazamiento de los osciladores. Como dijimos al principio del video, los osciladores oscilan, ¿sí?, entre un rango. Vamos a cambiar el color de la pluma. Los osciladores se mueven u oscilan dentro de un rango de medida, ¿sí? Y este rango de medida se puede dividir en dos, ¿sí?, en un punto medio. Cuando la tendencia es bajista, en esta parte, este es un dibujo que yo hice con el Paint, podemos ver que el oscilador se queda en la parte baja del oscilador, del rango, ¿sí?, abajo de la media del rango. Y en esta parte, cuando pasan los extremos, el extremo bajo, en esta parte podemos decir que el precio está sobrevendido, ¿sí? Cuando la tendencia cambia alcista, podemos ver que es común ver que el oscilador se va hacia la parte de arriba del precio, ¿sí?, del oscilador, desde la mitad para arriba, ¿sí? Cuando pasa la banda de arriba, la banda superior, podemos decir que el precio está sobrecomprado. El primer oscilador que vamos a ver es el estocástico. El estocástico es el indicador que vemos acá abajo. Vemos que oscila entre valores de 80 y de 20, con una media en 50, ¿sí? Y acá vemos claramente el efecto desplazamiento. Fíjense en esta tendencia alcista, el estocástico se queda en la parte de arriba del oscilador. Y cuando acá pega esta tremenda vela bajista y la tendencia empieza a cambiar, el oscilador se va hacia la parte de abajo y llega a la sobreventa, ¿sí? Luego acá podemos ver que empieza la tendencia bajista o el impulso bajista empieza a perder momentum, empieza a perder fuerza y nos muestra una divergencia, ¿sí? Fíjense, el estocástico comienza a subir, recuperando la fuerza alcista, y el precio nos muestra que la tendencia bajista todavía está en pie, ¿sí? Entonces acá existe una divergencia. Y fíjense acá, el precio está sobrecomprado, es decir, que la tendencia alcista ya se extendió bastante, pero como no vemos ninguna divergencia, no podemos determinar que el precio está perdiendo momentum. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar cuando el precio sale de sobrecompra? Una pequeña corrección, como esta de acá, y que el precio continúe al alza. El estocástico es un indicador, un oscilador, mejor dicho, bastante fácil de seguir, bastante fácil de interpretar, y por eso es uno de los osciladores más famosos que existen. Parte de la idea que cuando los precios empiezan a comenzar su tendencia alcista, se mueven hacia la parte de sobrecompra, y cuando los precios empiezan su tendencia bajista, se mueven a la fase de sobreventa. Entonces también podemos decir que mide los ciclos del mercado. Como lo hablamos antes, la zona de acumulación, de tendencia y distribución. Pero esto no quiere decir que sea un indicador de tendencia, simplemente mide el ciclo y la fuerza. Recordemos que los osciladores se mueven en rangos de valores, no tienen una tendencia, por lo tanto podemos ver que dentro de una tendencia
alcista, en una pequeña corrección el estocástico o cualquiera se puede mover hacia la parte de sobreventa. La zona del estocástico, la zona de 20 y la zona de 80, ¿sí? No son más que porcentajes. Vamos a explicarlo mejor. Entonces podemos decir que el estocástico mide el porcentaje del movimiento del periodo. Es decir, que si tomamos un estocástico de 14 periodos, ¿sí? Vamos a ver cómo se calcula. Si el precio está por encima del nivel 50, quiere decir que el precio está por encima del promedio de 14 días, ¿sí? Y si está en la fase de sobrecompra, ¿sí? en la fase de 80, quiere decir que el precio ya avanzó más del 80% del promedio de los últimos 14 días con la medida del estocástico, o sea, medido con la fórmula del estocástico. De lo contrario, cuando el precio baja, cuando el estocástico empieza a bajar, se empieza a ir a la parte de sobreventa, a la zona de 20%, quiere decir que el precio se retrasó o corrigió el 20% de los últimos 14 periodos. Como vemos acá, mide los últimos 14 periodos, oscila entre los últimos 14 periodos. Entonces, por eso no es muy factible utilizarlo como un indicador de tendencia. La fórmula para cálculo estocástico también es bastante simple. Tenemos dos tipos de línea. La línea rápida, ¿sí? Es la línea porcentaje de K, que se calcula de esta manera: 100 por el precio de cierre, que lo identificamos con C, el mínimo de los últimos 14 periodos, el cierre menos el mínimo de los últimos 14 periodos, todo eso dividido el máximo de los últimos 14 periodos menos el mínimo de los últimos 14 periodos. Esta ecuación se hace periodo a periodo, es decir, que cada vez que se va sumando una vela se vuelve a calcular esta ecuación, pero no debemos hacerla nosotros, sino que nuestra plataforma de negociación la hace automáticamente cada vez que el precio va sumando un periodo o una vela. Y la línea porcentaje de D es un suavizante de la línea rápida, que es el porcentaje de K. ¿Cómo se suaviza? Calculando la media móvil, ¿sí? El promedio de los últimos 3 resultados de esta ecuación. Y se lo representa con una línea que se sobrepone sobre la línea de porcentaje. Veamos cómo lo vemos en el gráfico. Así se representa un estocástico rápido, que se le llama un estocástico de 14 periodos. Vamos a cambiar el color de la pluma. Es un estocástico de 14 periodos y con una media móvil sobre el porcentaje de K, sobre la línea rápida, de 3 periodos. La línea rápida es la línea celeste que vemos acá, y la línea roja es la media móvil de 3 periodos que utilizamos para suavizar el movimiento del estocástico rápido. También se lo utiliza como línea de señal. ¿Cuál es una de las utilidades que le podemos dar a este indicador dentro de esta tendencia que vemos que es bajista? También nos fijemos que el precio, aún estando en tendencia bajista, nos muestra niveles de sobrecompra y de sobreventa, ¿sí? Si estamos dentro de una tendencia bajista, lo que podemos hacer, uno de los usos más comunes, es liquidar las posiciones cuando el precio sale de sobreventa, es decir, cuando el estocástico se sitúa en sobreventa. Todavía no salimos, sino que salimos cuando el precio deja de estar en sobreventa y se dirige hacia la sobrecompra, que sería en esta parte, ¿sí? Vendemos en esta parte, y cuando el precio entra en sobrecompra y vuelve a salir para irse de nuevo a sobreventa, entramos de nuevo a favor de la tendencia, ¿sí? Fíjense acá, salimos porque el impulso bajista ya se sobreextendió. Fíjense, y cuando sube y cuando sale de la zona de sobreventa,
la zona de abajo es sobreventa y la zona de arriba es sobrecompra. Fíjense en los niveles. Acá tenemos el 80% y acá tenemos el 20%. ¿Sí? Cuando el precio sale de sobreventa, fijemos que hace la curvita, sale de la zona de sobreventa, ¿sí? Y acá nosotros cerramos nuestra posición. Y cuando el precio vuelve a acercarse a la zona de sobrecompra, y en este caso no la pasa, podemos entrar de nuevo a favor de la tendencia por acá, ¿sí? Así ir aprovechando la tendencia. Para que entiendan mucho mejor el funcionamiento del estocástico, acá hice un pequeño gráfico en el cual encerré en un rectángulo los últimos 14 periodos para que funcione la fórmula, ¿sí? Es el precio de cierre, ¿sí? Este precio de cierre menos el mínimo de 14 días, que sería esta parte de acá, ¿sí? Todo eso sobre el máximo menos el mínimo de nuevo, ¿sí? Multiplicado por 100. Entonces, si hacemos esta fórmula y la vemos en el estocástico, podemos ver que esta es la parte media del precio, ¿sí? El mínimo y el máximo. Acá vamos a señalar el máximo y el mínimo, ¿sí? Esta es la línea media. Y el precio se ubica más o menos en el 65% o sea, en el 65% de este rectángulo, es decir, 15% por encima de la media. Y es lo que muestra el estocástico. El estocástico está 15% por encima de la media. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo. Vemos que esta vela de acá, está por encima de la mitad del recuadro, ¿sí? En donde encerramos los 14 periodos en los que nos basamos para calcular el estocástico, y la vela está en el nivel 56%, ¿sí? Como vemos acá, el estocástico también se ubica en el 56% de todo este movimiento del precio, de los últimos 14 periodos. Otro de los usos que me gusta darle al estocástico es para detectar divergencias en donde yo me apoyo para aprovechar la nueva tendencia. Fíjense, acá estamos en un estocástico lento, ¿sí? Fíjense, el otro era 14, el porcentaje de K, es decir, la línea rápida, 3, la media móvil de la línea rápida, y coloqué un suavizante que se le llama, suavizante del estocástico de 14 periodos. Fíjense, miren cómo es este estocástico y lo comparemos con el otro. ¿Sí? En este tiene un suavizante de 3 periodos. Entonces eso hace que el estocástico sea mucho más rápido y más volátil. Fíjense que hace este movimiento. Y fíjense el más lento. Este se llama el estocástico lento, que hace movimientos mucho más suaves, ¿sí? Y este es mucho mejor para detectar divergencias. Entonces, estamos en el activo libra dólar en gráfico de hora. La técnica para detectar divergencias sirve para todo tipo de gráfico. Podemos usarlo en gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, de un día, gráficos de minutos, ¿sí? De 1 minuto, gráficos rapidísimos como gráficos de ticks. Es adaptable a cualquier tipo de gráfico. Bueno, habiendo dicho esto, vemos que esta tendencia es bajista, ¿sí? Y desde este punto viene mostrando que el precio se desplazó hacia abajo, ¿sí? Y acá vemos que en este swing, cuando hace este retroceso de la tendencia, pasa el nivel de 50. El precio se comienza a desplazar hacia la parte de arriba del estocástico, dándonos indicios de que la tendencia posiblemente puede estar cambiando a alcista, pero todavía no lo tomamos como señal. Cuando el precio continúa con su tendencia bajista, ¿sí? Vuelve el estocástico a la zona por debajo del nivel 50, pero el swing que hace el estocástico
es más alto que el swing anterior. Vamos a borrar para que lo vean mejor. Fíjense, acá hace dos mínimos descendentes y el estocástico dos mínimos ascendentes. Esto quiere decir que el precio está volviendo a tomar fuerza y la tendencia está por cambiar a alcista. Luego, ¿qué vemos? Vemos un mínimo, ¿sí? Como una mini zona de acumulación que no supera al mínimo anterior. Y es más, cuando empieza a consolidar el precio acá, lo hace por arriba de la zona de 50. Solamente es cuestión de esperar a que el precio quiebre esta zona de resistencia. Siempre, nunca tomamos las entradas teniendo en cuenta el indicador. Siempre tomamos las entradas teniendo en cuenta quiebres de precio. En este caso, esta zona de resistencia. Siempre el precio tiene que confirmar la divergencia para que no nos dé falsas señales. Entonces ponemos el stop loss acá. Entramos acá con una orden de buy stop y aprovechamos la nueva tendencia alcista. Fíjense otra cosa, acá el precio nos dice que está sobrecomprado, entonces esta puede ser una zona para vender nuestra posición en largo, esperar a que el precio descanse, haga un retroceso. Fíjense que retrocede a la zona de soporte, esta zona de soporte, el precio se va para abajo, ¿sí? Y continúa al alza. Acá el precio hace otra divergencia que nos podría decir que la tendencia alcista se estaba agotando, pero el precio no confirmó, nunca confirmó el precio, no se formó ninguna pauta de cambio de tendencia. Entonces, para que no nos comamos esa operación negativa, que nos gane la desesperación de ver una divergencia y esperar a la señal del estocástico, que sería esta de acá, hubiéramos entrado acá y la operación se hubiera ido perdedora, ¿sí? Acá sería una entrada en corto. En cambio, acá esperamos a que hiciera divergencia, mostró una pauta de agotamiento, este puede ser una pauta 1, 2, 3, que la vimos en la sección de pautas de patrones de cambio de tendencia. Es un mínimo que no supera el mínimo anterior. Esperamos al quiebre de la resistencia y aprovechamos la tendencia alcista. Volviendo en esta parte, volviendo con la explicación. En esta parte que nos muestra que el precio está sobrecomprado, el precio descansa, se apoya en el soporte. Fíjense, siempre se respeta el precio, ¿sí? El oscilador o cualquier indicador técnico es siempre secundario. Nosotros tenemos que enfocarnos primero y saber cómo viene el contexto del precio. Entonces se apoya, descansa, se apoya en este soporte. Acá podemos volver a comprar y fíjense, un patrón de velas japonesas, un patrón envolvente que nos confirma que el precio, que acá los compradores se están volviendo más fuertes. La entrada lo podemos poner acá o podemos, si nos animamos, podemos entrar directamente en el soporte y totales a favor de tendencia y aprovechar de nuevo la tendencia alcista. Es importante que tengan en cuenta esto, que los osciladores siempre lo vamos a usar como algo secundario, como una herramienta más, pero nosotros tenemos que saber leer bien el precio. Ningún oscilador es mágico, ningún oscilador, no existe el oscilador que sea el santo grial, que nos diga dónde entrar y dónde salir y nunca nos dé una operación negativa. Eso es mentira. Si alguien les quiere vender un sistema de trading o un indicador técnico que les diga dónde entrar y dónde salir y nunca tener una operación negativa, eso es mentira. Ese indicador no existe. Porque todos los indicadores se construyen en base al precio o al volumen. Entonces, no hay nada que nos diga un indicador técnico que no lo podamos ver leyendo el precio o el volumen. Los indicadores justamente se inventaron para darnos indicios, ¿sí? Indicios, no certezas, de qué puede estar haciendo el precio. Por ejemplo,
este indicador, podemos ver que el precio acá está perdiendo fuerza, pero no le hacemos casos al 100% al indicador, esperamos a que el precio confirme que está perdiendo fuerza, con este mínimo que no supera el mínimo anterior y con la rotura de esta resistencia, ¿sí? Y ahí recién entramos y aprovechamos la tendencia. Otro patrón, otra divergencia que podemos ver es la divergencia bajista. Fíjense, la tendencia alcista bastante clara. Acá vemos una divergencia que está respaldada por un doble techo, ¿sí? Vemos que la divergencia se da en un doble techo, entonces eso le da más peso a la divergencia. No siempre que veamos una divergencia significa que el precio está por cambiar, la tendencia está por cambiar. Siempre necesitamos confirmación del precio, es lo principal que nos tenemos que fijar. ¿Cuál es la confirmación en este ejemplo? El doble techo. El doble techo. Si queremos arriesgarnos más, podemos entrar al quiebre de este soporte, y si somos más conservadores, al quiebre de este soporte, ¿sí? Pero siempre esperando a que el precio confirme. Hay muchos traders que dicen que esto no se considera una divergencia porque el precio acá no hace dos máximos ascendentes, sino que son dos máximos iguales, y acá hace máximos descendentes. Pero al ser un patrón de velas japonesas, para mí esa es una divergencia, yo la considero como tal, porque la divergencia se presenta dentro o cuando ocurre un patrón de cambio de tendencia. Entonces la divergencia nos afirma que el precio está perdiendo fuerza, que el precio está perdiendo momentum. El próximo oscilador que vamos a ver es el índice de fuerza relativa o Relative Strength Index, que se lo conoce como RSI. Este es un oscilador que reúne las mismas características que el estocástico, pero se calcula de una manera distinta. Pero fíjense que estamos en una tendencia bajista, ¿sí? Y que el precio en la tendencia bajista tiende a estar por abajo, ¿sí? Por la mitad de abajo del oscilador, ¿sí? Es ahí donde pasó la mayor parte del tiempo, abajo, en la parte de abajo del oscilador. El nivel de sobreventa, a diferencia del estocástico, está por encima de 70, el nivel de sobrecompra, y el nivel de sobreventa está por debajo de los 30. Y al igual que el estocástico, el nivel medio es el nivel 50. La fórmula del RSI también es bastante simple. Se calcula de la siguiente manera. Tenemos que tomar el número 100, restarlo por 100 sobre 1 más RS. RS es igual a la fuerza relativa, ¿sí? Se calcula con la media de n días alcistas. Por ejemplo, si tomamos un RSI de 14 periodos, calculamos el precio medio de las velas alcistas, ¿sí? Dentro de los 14 días. Por ejemplo, si en los 14 días 6 velas fueron alcistas, se calcula el precio promedio, ¿sí? El precio promedio, la media móvil de esos 6 días. Y se lo divide, por ejemplo que sea 2. Y se lo divide por la media de n días bajistas, en este caso también 14, que quedarían las otras 8 velas que conformarían el periodo de 14. Supongamos que la media del precio de n días bajista es de también 2. Entonces así se calcula la fuerza relativa y se lo pone en la fórmula para calcular el RSI periodo a periodo. Obviamente nosotros no necesitamos hacer este cálculo, lo hace directamente la plataforma. Y como resultado obtenemos el RSI de 14 periodos. Nosotros lo podemos configurar para que lo calcule sobre más periodos para obtener un RSI más suave, ¿sí? O si queremos obtener un RSI más reactivo, lo podemos acomodar a 10 periodos, 9 periodos o 5 periodos, ¿sí? Y como vemos,
la tendencia es bajista y el RSI pasa la mayor parte del tiempo en la parte de abajo del oscilador. En tendencias bajistas también es bastante común que el precio pase la línea de los 20. Eso quiere decir que la tendencia está fuerte. Por ejemplo, acá pasó la línea de los 20, acá la tocó a la línea de los 20. Eso quiere decir que la tendencia bajista está bastante vigente. Y fíjense que la parte de la sobreventa, ¿sí?, ni siquiera pasa el nivel de los 60, ¿sí?, ni se acerca al nivel de sobreventa, que es el nivel de 70. Eso quiere decir que la tendencia bajista está siendo bastante fuerte. Se lee de la misma manera una vez que el precio deja o entra en la zona de sobreventa. Ya podemos decir que el precio ya se sobreextendió demasiado y cuando vamos a borrar para que entendamos mejor. Por ejemplo, en esta parte que vemos que el RSI llega a la zona de 20. Acá podemos decir que el impulso bajista se sobreextendió muchísimo, entonces es inminente que la tendencia alcista haga una corrección al alza o haga una consolidación. Entonces esperamos a que deje de estar en sobreventa. Cuando el RSI cruza la sobreventa, ¿sí?, para dirigirse hacia el nivel 50, el precio consolida, no cambia de tendencia alcista, porque la tendencia de fondo es bajista. Entonces, para no comernos la consolidación, tomamos la señal de salida, ¿sí?, y volvemos a entrar una vez que el precio vuelve a quebrar este soporte, creando nuevos mínimos, ¿sí? Para explicar mejor el MACD, le hice un poco de zoom a los últimos 14 periodos del precio, ¿sí? Vamos a poner la pluma. Acá encerré en un rectángulo los últimos 14 periodos, en los cuales 8 periodos fueron alcistas, es decir que tenemos 8 velas alcistas, y 6 fueron bajistas. Calculado la fórmula da el 57% de fuerza alcista, entonces el RSI va a tender a estar por encima del 50, ¿sí? Pero viéndolo a simple vista, más de la mitad, ¿sí?, del periodo fue alcista, entonces está más que claro que el RSI tiene que estar por encima del nivel 50. Acá vemos el mismo ejemplo, pero le sacamos el zoom, ¿sí? Es el mismo gráfico, la tendencia es bajista, pero el RSI calcula el último punto en base a los últimos 14 periodos, ¿sí?, que tuvieron más fuerza alcista, pero eso no quiere decir que la tendencia está cambiando alcista. Siempre debemos esperar la confirmación del precio. En este gráfico vemos la similitud que tiene el RSI y el estocástico. Es decir, que ningún oscilador es mejor que el otro. Fíjense en este gráfico, es en el euro dólar diario, en una de las últimas bajadas de este activo. Fíjense que acá hace máximos ascendentes y el RSI marca divergencia, y al igual que el estocástico, ¿sí?, y cruza la línea de 50 casi al mismo tiempo, ¿sí?, o bastante similar a lo que lo hace el estocástico. Este es el estocástico lento, el estocástico suavizado, ¿sí? El RSI presenta más picos, más mínimos, más máximos que el estocástico lento. Pero esto no lo hace mejor ni peor. La interpretación es la misma, ¿sí? Fíjense cómo el precio se va cuando cambia de tendencia, el precio se va por abajo de la media, ¿sí?, de la media de 50, al igual que el RSI. Si miramos bien, si cambiamos el RSI, en vez de usarlo de 14 periodos, lo usamos de 28 periodos, podemos ver que es mucho más suave, ¿sí? Se lo calcula sobre esta cantidad de periodos, sobre 28,
y es mucho más suave. Fíjense que le cuesta más llegar a la zona de sobrecompra o de sobreventa. Fíjense acá ni siquiera llega a tocarla. Esto se debe a que mientras más periodo calcule el RSI, más difícil le va a ser llegar a esa zona. Y mientras más rápido sea el RSI, es decir, mientras se calcule en menos periodos, más señales de sobrecompra y sobreventa va a dar este indicador. Tal cual como lo hacen las medias móviles. Si nosotros utilizamos medias móviles rápidas de 5 o 10 periodos, nos va a dar muchas señales de compra y de venta. Si usamos medias móviles, por ejemplo, de 100 periodos o de 200 periodos, estas señales de compra y de venta no van a ser tan frecuentes. En todos los osciladores pasa lo mismo. Por eso, como dije siempre, ningún oscilador es mejor que el otro, ningún indicador técnico es el santo grial de los indicadores técnicos que nos va a decir cuándo entrar y cuándo salir, y nunca se va a equivocar, porque todos los indicadores técnicos se construyen en base al precio y el volumen. Entonces no nos van a decir nada que ya no lo podamos ver en el precio y en el volumen. Los indicadores solamente nos codifican o nos decodifican de cierta manera cosas que no podemos ver a simple vista en el precio. Por ejemplo, cuando el precio está perdiendo fuerza, pero siempre debemos esperar a la confirmación del precio. Por ejemplo, acá podemos ver que está perdiendo fuerza, vemos una divergencia en el RSI, pero debemos esperar a que el precio lo confirme. Entrar acá cuando el precio ya está por debajo de 50, ¿sí? Y cuando ya rompió esta zona de soporte. A modo de explicación, a modo de ejemplo, también vemos cómo funcionaría un RSI que es 4 veces más lento que el RSI de 14. Fíjense que sería un RSI de 56 periodos. Fíjense que hasta le cuesta sobrepasar la línea de 50, ¿sí? Lo hace muy pocas veces. Acá ni siquiera llega, ¿sí? Recién cuando cambia la tendencia pasa el nivel de 50, ¿sí? Entonces, mientras usemos un RSI o cualquier oscilador calculado en base a periodos largos, va a ser menos sensible, ¿sí? Va a dar menos señales de compra y menos señales de venta. El RSI también presenta divergencias, al igual que el estocástico. Podemos calcular las divergencias también con el RSI, pero tiene otra cualidad más, aparte de decirnos o de indicarnos las debilidades del precio. También se puede utilizarlo para hacer chartismo sobre el RSI. Fíjense acá, como la naturaleza del RSI es marcar mucho, seguir bastante el precio, ¿sí? Fíjense que parece un gráfico de líneas, ¿sí? Que sigue muchísimo el precio. Entonces podemos hacer directamente chartismo sobre el RSI también. Por ejemplo, acá vemos que el precio hace un doble techo. Este es el famoso doble techo del euro dólar en gráfico diario, que lo vimos en otros ejemplos de otros videos. Y vemos que en esta zona de soporte el RSI también la marca, ¿sí? En la zona de soporte. Acá hace un doble techo. Fíjense que también hace divergencia. Tenemos el doble techo marcado y el RSI nos dice que la fuerza se está perdiendo, que el impulso alcista está perdiendo fuerza, pero el RSI quiebra el soporte antes de que lo haga el precio, ¿sí? Lo hace 1 o 2 velas antes de que el precio rompa el soporte, ¿sí? Entonces podemos decir que el RSI también es un oscilador que de cierta forma predice lo que va a pasar con el precio. Pero ojo, no estoy diciendo que debemos entrar cuando el MACD rompa este soporte, sino que esto le da mucho más probabilidad de que el patrón de doble techo se confirme. Entonces es cuestión de poner un buy stop, un sell stop, perdón, vamos a borrar. Al ver que el RSI ya rompió el soporte, dándonos un indicio de que el patrón de doble techo se va a cumplir, lo que hacemos es poner un sell stop directamente acá y esperar a que que el precio confirme quebrando esta zona de soporte. Vuelvo a repetir,
el uso de los osciladores es una herramienta secundaria. Siempre debemos utilizarla para complementar nuestro estudio del precio, ¿sí? Nosotros debemos primero analizar el precio, el contexto del mercado y luego utilizar como apoyo a los indicadores técnicos. Fíjense acá, por ejemplo, empieza la tendencia bajista y el RSI nos dice que hay una divergencia, ¿sí? Que el precio posiblemente está perdiendo fuerza, pero en realidad hace una simple corrección, ¿sí? Y el precio sigue a la baja. Por eso debemos usar los osciladores como una herramienta secundaria a nuestro estudio principal del precio y del contexto del mercado. El RSI solamente nos agrega ese plus en el que podemos hacer chartismo. Fíjense en esta tendencia bajista que hace el RSI. Acá se quiebra la directriz bajista, ¿sí? Podemos tomarla desde acá hasta acá y el precio empieza a hacer una corrección de nuevo, ¿sí? Es como que sigue más al precio, pero no podemos basar nuestras decisiones de inversión en lo que hace un indicador. Bueno, mis queridos inversionistas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan aprendido bastante. Ya saben que cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirme al Facebook, al grupo de Facebook, al grupo de WhatsApp, a mi mail. Cualquier duda que tengan acerca de esta clase o de cualquiera, yo se las voy a responder. Recuerden de practicar mucho cómo utilizar estos osciladores y no solo eso, sino cuándo utilizar estos osciladores, que es lo más importante. También vayan practicando la lectura del contexto del precio, la lectura de patrones de cambio de tendencia, de patrones de continuidad, para utilizar estos osciladores como complemento. Nos vemos en la próxima clase y que tengan muy buenas inversiones. Hasta luego.